A grabar y ya. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. No sé si es capítulo, pero esta vez la entrevistada es Camila Martínez. Vamos a empezar al tiro porque esta pregunta es para ¿cómo definirías tu trabajo y lo que haces? ¿Cómo le contarías a una persona que no te conoce en absoluto qué haces tú? Ok, pues si no me conocen en lo absoluto, absoluto, yo diría que hago sanación, hago terapias. ¿Ya? Ayudo a la gente a sanar a través de muchas técnicas distintas. Ya, Eso, todas de medicina natural, todas ya. de medicina alternativa o complementaria que se llama, que es como natural, no tradicional. Entonces, así le explicarías a una persona que no te conoce. Bueno, Creo que sí, sí. ya, qué bien. Empecemos con las preguntas. Em, Cuando te quisiste ir a la India a estudiar, ¿tus papás qué te dijeron al principio? Como, no puedes ir o sí, anda, porque es un país que está bastante lejos. Ujú. Mis ¿Qué? papás casi se murieron del shock, no estaban de acuerdo porque además cuando me decidí ir a la India yo estaba en la universidad, Ya. llevaba como 2 o 3 años estudiando sociología que me gustaba mucho en Chile y de repente un día me llegó así como una certeza que dije ya voy a salirme de la U y me voy a ir a estudiar medicina eh, y yoga a la India, y les Ujú. dije eso a mis papás y casi se murieron, pensaron que me había vuelto loca, me dijeron que no podía en un principio y que tenía que terminar la universidad primero, Mm. y yo les dije y les hice una propuesta. Ya. Entonces les hice una propuesta de qué era lo que iba a ir a hacer a la India y me conseguí como un lugar que fue donde finalmente estudié, que es un muy buen monasterio, pero que a la vez da cursos médicos y reconocidos como una universidad monasterio, por Ujú. decirlo de alguna forma. Entonces les dije que más bien lo vieran como un cambio de carrera, porque yo no me iba a ir como a mochilear por la India, sino que me fui a Te vas a ir a internar tres estudiar. años a Sí. estudiar. Y ahí como que recién empezaron Mm. medio a A aceptarlo de a pensarlo. poquito. ¿Y Sí. tú por qué crees que dijeron eso? ¿Por cuál crees que tú por qué dijeron eso? Bueno, yo creo que primero porque esto estamos hablando, Etienne, hace 20 años atrás. Entonces, hace 20 años atrás, una persona, en este caso yo, diciendo que me iba a dedicar a hacer yoga y a sanar con medicina natural y ayurveda y Sí. hipnosis y todas las cosas que yo hago, era raro, como que no se conocía. Entonces, eso yo creo que fue lo que no les gustó tanto, y luego también era una época en que la única alternativa era como ir a la universidad, ¿cachai? Como todos tenían que hacer lo mismo, ¿cachai? Mm. Y yo creo que eran los tiempos. Ahorita como que ya la gente es Sí, un como poquito que más abierta. ya cambió más, porque Mm. sí. ¿Y cómo te sentiste tú sola, joven, y yendo a un país tan machista como es India, siendo una mujer? ¿Cómo te Ujú. producía miedo y cómo fue el estar ahí sola, sin tus papás Mm. ni nada? Fue puro aprendizaje, me encantó, de hecho, me fascinó. Fue difícil, tal como tú dices, hay cosas culturales que son súper distintas, como Sí, el machismo, pero miles de cosas más que son diferentes, ¿no? La sí. pobreza también es diferente, la religión, las relaciones, es súper, súper, hasta la comida. Entonces sí me costó mucho, pero siempre tuve como onda con India, o sea, era difícil, pero lo iba todo haciendo como contenta, Mm. ¿sabes? Y como que yo creo que fue aprender a vivir diferente, Sí. empezando desde lo más básico, desde que no podía hablar de la misma forma, no me podía vestir igual. Mm. Entonces esas cosas fueron como me costó al principio, por ejemplo, la cosa de la vestimenta. ¿Tú cuando llegaste a la India tuviste que aprender a hablar hindi o hablabas otro idioma? ¿El Yo, inglés o algo así?
En mi ¿Inglés? universidad ¿Hablabas inglés? era todo con inglés, era todo en inglés, entonces eso me facilitó mucho, pero inevitablemente después de muchos años de estar allá y con la práctica y conocer gente, entonces he ido aprendiendo hindi y es un idioma difícil igual, pues que lo estudio Sí. y ahora cada vez voy aprendiendo más porque es como chino, Mm, tiene letras distintas y, sí, o sea, todo es suena muy distinto. completamente distinto. Y volviendo al tema de la ropa, ¿cómo te tenías que vestir allá? ¿Cuál era tu vestimenta, básicamente, de cada Mm. día? Bueno, mi vestimenta en el monasterio, cuando estaba en el monasterio, era ¿Ya? Mm, como una túnica larga casi hasta el suelo, de un color como azulito. ¿ya? Y me vestía todos los días igual, era como el uniforme, todos con túnica. Como un uniforme, básicamente, sí. Como un uniforme, o como andar en pijama, más parecido. Mm, Y eso no me costó tanto, pero sí, por ejemplo, cuando salía del monasterio, ¿ya? el tener que estar como mujer tapada, ¿no? Allá no es muy bien visto, por ejemplo, usar, aunque hace mucho calor, hacen como 50 grados, no podéis usar como poleras con tiritas, ¿cachai? Mm, Como con los hombros abiertos, o escotes, o shorts, cosas así, por lo menos por los lugares donde yo me sí. movía. Entonces eso tuve que Porque vestirme era mal diferente, pues. visto en ese momento, o Era sea, mal porque... visto, sí, pues, y la gente en esa época, quizás ahora ya también ha cambiado mm, un poquito en India, pero en esa época te miraban así como, muy raro, como que era sí, inaceptable así. sí, Mm, como nada que ver, como casi ofensivo a veces. sí. Pero yo me adapté, no me hice como rollo y Mm. dije, ya, No ¿dónde hay otra vas si opción, estás o de sea, visita? como No hay es otra como, opción. sí. ¿Y Sí, tú vivías en el monasterio o era como vivías en otro lado? ¿Vivías sola o vivías con alguien ahí, más? claro, mientras estaba en el monasterio, vivía bueno, con un grupo de gente, éramos como 300, 400 personas las que vivíamos en el monasterio, ¿Ya? y ahí yo compartía pieza con una compañera colombiana Ah, entonces y hablaban el mismo habían, idioma con ella, entonces no tenía que hablar inglés, sí, más sí, cómodo. tenía la suerte de compartir con una latinoamericana y eso Sí, me hizo la vida, porque además somos amigas, 20 años después somos súper amigas hasta el día de hoy. bastante interesante. ¿Alguna vez en India te intentaron robar? Como ibas por la calle y te robaron o te Mm. intentaron robar? A mí no, a A mí ti la no. verdad nunca me han tratado de robar en India, pero he estado como en situaciones en que he visto robos. Pero Ah, fíjate que en India como que no es como los asaltos como acá, que son más violentos. Allá sí. más bien como que están esperando a que tú estés como despistado, ¿cachai? Mirando Ah, para y el te lado, sacan por algo decirlo, y... y te sacan algo, es como pickpockets. Hoy voy a tener que prender una luz porque me estoy quedando sin luz. Mm, Espérame tantito. Ahí sí, perdón. no pasa nada. ¿La cuarentena afectó tu trabajo? ¿Como lo que Mm, tú trabajas afectó o para nada, como que es igual? ¿O cómo? no, mira, yo no diría afectó, porque creo que la cuarentena en mi trabajo, en mis terapias, ha sido una Sí. posibilidad, pero cambió en 180 grados. Yo antes de la cuarentena tenía un consultorio, vivía en México y tenía un consultorio, y con esto de la pandemia me quedé en Chile y tuve que, obviamente, cerrar mi consultorio y Mm, moví todas mis terapias online, así por Zoom, y los sí. cursos, y eso ha sido súper bueno, fíjate. Me he dado cuenta que funciona maravilloso, que mucha Porque gente le puedes gusta tener y terapias participa. con personas de otros países, como por ejemplo alguien de México o de Ecuador, por ejemplo, cosas que antes tú no podías, porque era un Exacto. consultorio físico. Ujú, exacto, entonces ahora es sorprendente, pero tengo Sí. pacientes en Australia, en Mm, India mismo, en Malasia, o sea, es muy choro. sí. Eh, Y aparte aumenta tu trabajo más, como que tienes más Sí, trabajo. Mm, sí, aumenta el trabajo,
aumenta como esto que te digo de la conectividad, porque uno al final alcanza como a estar en tantas partes en un mismo día, ¿cachai? Antes podía ver a menos gente al día. Sí. Sí. Tú me contaste que vivías en México. ¿Por qué te fuiste a México a vivir? Porque tú antes vivías en Chile, después te fuiste a India y después te fuiste a México. ¿Así fue? Exacto. ¿Y por qué te fuiste Así a fue. México? ¿Por qué? Me fui a México, ¿Ya? claro, después de haber estado en India, acá Sí. en Chile, y dije como un día, te prometo que ese fue mi ¿Ya? pensamiento, dije, ¿cuál es el país en el mundo más parecido a la India en donde también se explore y se enseñe todo esto que a mí me gusta, que es el tema de la sanación con medicina natural? Y inmediatamente mi respuesta fue México, o sea, porque encontré que México, encuentro hasta el día de hoy, en México se respeta mucho como la sabiduría ancestral, natural de las plantas, hay como una cultura del chamanismo, de la herbolaria, ¿cachai? Y entonces fue eso lo que me llevó a México, como que yo sabía que ahí era una cultura de sanadores tradicionales de Latinoamérica, y como ya había estudiado en India, quería hacer como el Un lado pequeño cambio, sí. latinoamericano. Ujú. Así Em, fue. me he dado cuenta que cuando hemos hablado y eso, a veces como que te salen palabras mexicanas, como en vez de decir ahora, dices como ahorita y cosas así como que Ujú. son bastante mexicanas. ¿Tú eso, cuánto viviste en México? Porque ahora estás en Chile. ¿Cuánto viviste en México? Ahorita estoy en Chile. Sí. 11 años. 11 años. 11 años se me pasaron así, volando. Wow. Sí, y sí, se pegan algunas palabritas, pero Sí, no tantas. Igual tengo más harto o menos, acento sí, chileno. sí. Se me salen así Em, una que otra. ¿Tienes algún hobby? Como hobby. Sí, tengo varios hobbies, pero un hobby es caminar. Amo, amo, amo Caminar. caminar. Es un hobby Amo, así bastante como extraño, igual caminar. Como, excursiones, como sí. pasear, como caminar, me encanta. O sea, soy la persona más feliz, me relaja, caleta, amo caminar. Como trekkings también, a veces como más formales, como en la naturaleza un poco, eso me gusta mucho. ¿Tú encuentras que eres una persona que ha viajado mucho? Uy, sí, creo que he sido muy afortunada, muy bendecida en la vida de poder haber como tenido una cultura muy abierta, de muchos viajes desde chiquitita. Y eso me ha dado en mi crecimiento en la vida mucha confianza y valorar, ¿no? Como las diferentes culturas, así que sí, creo que he tenido el regalo de poder viajar mucho, Mm. me encanta. ¿Cuál es tu género de música favorito? Buena pregunta. Estoy ahí, tengo como una me encanta la música como de la calle, como música callejera. Desde, cuando digo eso me refiero como desde el hip hop hasta como, sí, todos estos como sonidos más de la calle, hasta el reggaetón, hasta, me gusta como la música bailable, me Mm. gusta divertirme con la Como música, la música de disco, salsa, como más o música menos, de sí. disco, más o menos, sí, sí, soy como me gusta vacilar la música. No soy como muy culta para escuchar música. Mm. Tú has hecho regresiones a vidas pasadas, porque eso yo lo sé, tú me has hecho una. Y Ujú. a- ¿quién te hizo tu primera regresión y cómo te sentiste al momento en el que te la hicieron? Wow. ¿Sabes qué me pasó a mí, Etienne? Que la primera vez que tuve una regresión no fue con nadie. Me pasó, estaba yo como solita, Y la estaba regresión te vino haciendo, sola. y me vino sola. Y entonces Wow. estaba yo como en una meditación, acostada en yoga nidra, y de repente empecé a como a Recordar hacerme vidas pasadas, algunas sí. preguntas y empecé a recordar vidas pasadas y como que me sorprendió mucho. Debo haber tenido quizás como 18 años o algo así, Mm. pero me quedé súper metida porque no entendía lo que me estaba pasando, no sabía cómo lo había hecho, como que no cachaba cómo interpretar, ¿no? Como que no, Sí. no me fue fácil. Y la verdad es que hasta te podría decir que años después me di cuenta lo que me había pasado. Fue Ah, o como, sea, no te diste pero cuenta si en el eso fue, momento. no, po. Ah.
O sea, yo dije a lo mejor como que raro, habrá sido un sueño, pero el nivel de claridad y de conexiones que yo hacía era como Como una obteniendo vida. información, Sí. como una vida, pues como tú lo hayas experimentado, ¿cachai? Sí. Es como muy claro, entonces yo decía, pero eso no es, ni en el sueño uno entiende las cosas así. Mm. Entonces, años después, ya en India, que ahí sí con Te diste maestros cuenta, hindúes, sí. la verdad, la primera vez Ah, que un terapeuta, digamos, alguien externo me hizo a mí la regresión o la hipnosis, fue a través de estos terapeutas en India. En India la hipnosis existe desde hace 5.000 años. mm. ¿Cómo logras hacer las regresiones? Porque es bastante impresionante que tan solo con palabras logres hacer que una persona pueda viajar en sí mismo y en el tiempo, por decirlo así. Uh-huh. ¿Cómo logras eso? Mira, si bien hay muchas metodologías diferentes, como hay Ya. técnicas, ¿no? Hay unas que vas a escuchar que son de movimientos de brazos, otras de palabras como la que usamos cuando nosotros tuvimos la hipnosis, ¿verdad? Otras sonidos se utilizan como sonidos. Entonces, pero independiente de la técnica, yo diría que hay dos cosas que se necesitan que son fundamentales. La primera es que la persona que va a tomar la sesión, el paciente, pongámosle, Sí. ¿no? Eh, quiera entrar en hipnosis. Si la persona no quiere, No no se va a puede. poder hacer la práctica. Entonces, Mm. lo primero es que tiene que haber un acuerdo, las dos La personas tienen persona que lo estar de tiene que acuerdo, aceptar, sí. lo tiene que aceptar. Si no, no te funciona. Es Mm. como tratar de querer convencer a alguien de algo que no quiere dejar de pensar. ¿Estás de acuerdo? Sí. No va a funcionar. Si estás necio con algo, no va a funcionar. Entonces, primero hay que querer. Esa Mm. sería la primera. Y luego la que sigue, yo encuentro que independiente de la técnica que utilices, ya como terapeuta, esto te lo digo, o sea, para mí me sirve de mucho estar muy concentrada, pero así, con toda mi concentración como puesta en ti, en el paciente, ¿no? Así como absolutamente mi foco, y siento que he descubierto más bien, como con las terapias, que, el enfoque es lo más importante que tenemos y lo más poderoso que tenemos. Cuando al enfoque le damos como una intención mental, una guía, podemos hacer cosas increíbles. Entonces, gran parte de la técnica en sí misma viene de qué tanto y claramente te enfocas en el paciente. ¿Te ha pasado que un paciente no ha podido, como que ha intentado y no ha podido, y no has podido hipnotizarlo, por así decirlo? ¿Te ha pasado? Uh-huh. Sí. Me pasaba como quizás al principio de mi práctica, cuando todavía no tenía tantos recursos, pasaba. Ahora ya no, te podría decir que en un 99% de los casos la persona sí entra en hipnosis. Lo que sí puede ser que pase bastante, pero que no tiene que ver con que la hipnosis no esté funcionando, es que la experiencia no cumpla las expectativas de la persona. O sea, Mm. esto quiere decir, por ejemplo, que tú, Etienne, venís y decís, yo quiero irme a una vida pasada, pero resulta que en vez de irte a una vida pasada, te vas al futuro y salís como, ay, no, pero si yo lo que quería era una vida pasada y me fui al futuro, que fome. ¿No? Pero tú puedes hacer como viajar al futuro, así, por así decirlo. Claro, claro que Wow. sí, claro que sí. Viajar al futuro se llaman progresiones. Es como, Regresiones son al sí, pasado, regresiones y progresiones al progresiones futuro. hacia el futuro. Exactamente, Mm. exactamente. ¿Tú cómo te Sí. sientes al hacer una regresión? ¿Cómo te sientes tú? Mm. Me siento como, qué entretenida pregunta. Yo sé que estoy en la hipnosis y me reconozco como en la hipnosis porque me siento como con los ojos cerrados y como mareada, como que empiezo a sentir que me dan como las cosas un poco vueltas, y así sé que la otra persona también está en el trance de la hipnosis. Pero sí, siento como algo raro, o sea, como que se me mueven las cosas, no sé, eso siento. ¿Ya que hiciste tu primera hipnosis? ¿Qué edad tenías cuando hiciste tu primera Como hipnosis? 18, como Como 18 por 18. ahí. ¿Tú Mm. cuántos años tenías cuando hiciste tu primera hipnosis? ¿Te acordáis conmigo cuando hiciste? Em,
Sería hace 10 2 más o años. menos. Sí, entonces tenía 10. A los, Ya, si fue hace 2 bueno, años, hace 10 años, tenía 10. claro, A ver, buena. mm, esto es como más que pregunta, es como, por lo menos a mí cuando tú me hiciste la regresión, fue bastante impresionante que como tan solo con palabras logré tener una regresión a una vida Ujú. pasada, es bastante impresionante eso. ¿Y Uy, ya cómo se me te están sentías acabando ahí? las preguntas. Me sentí, como que lo primero que sentí es que como que no iba a funcionar, como que no había forma de que tan solo con palabras pudiese volver, como que primero estuve nervioso, después estaba ¿Mm? como con negación de que podía pasar, pero ya después cuando me lo hiciste me impresioné bastante, porque es como Ujú. bastante interesante. Sí, sí, me acuerdo. Qué bacán. Sí, Imagínate que si tú empezaste a los 10 con tu primer hipnosis, úchala, eso es como una súper herramienta que te va a poder como acompañar toda la vida, porque ya sabes que tienes toda esa capacidad de ingresar a tu memoria, a tus registros, ¿verdad? sí. Bacán. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Como paranormal. Yo creo que sí, en la medida en que muchas de las cosas paranormales entran dentro del campo de la hipnosis y más bien yo les llamo, más que paranormal, les llamo como experiencias espirituales o místicas, ¿no? Mm. Pero sí, sí he tenido experiencias desde bueno, desde, por ejemplo, en la hipnosis que a veces puedes hablar con seres que han fallecido, ¿cierto? Que han desencarnado, entonces te puedes conectar con esas personas. Eso, no sé si eso cabe dentro de lo paranormal, pero podría Pero ser sí, un sí. poquito, ¿no? O a veces también, claro, como quitar energías del cuerpo, como parecido a lo que en la tele nos venden como exorcismos y así, Sí. pero la verdad eso sucede mucho en la hipnosis, uno tiene que quitar energías que a veces vamos como jalando, decimos nosotros en México, de diferentes cosas, entonces eso también lo he visto mucho. Mm. Como las limpiezas energéticas son muy comunes en la hipnosis. Ujú. Mm. Entonces sí, he visto un montón de cosas así. Entretenido. ¿Alguna vez jugaste un juego como la Ouija o un juego así como paranormal, por así decirlo? Una vez, fíjate, sí, cuando éramos chicas con mis compañeras del colegio, ¿Ya? jugamos a la Ouija y nos funcionó y nos asustamos caleta Sí, pues, obvio, y, sí, un y lo espíritu. dejamos, y lo dejamos. Eh, pero sí nos funcionó, me acuerdo que nos funcionó. Y como que ahí quedamos todas tan para adentro que dijimos, no, ya, chao. Por Pero ejemplo, mi sí. mamá sí jugaba a la Ouija y de hecho estuvieron toda la noche jugando porque el espíritu no las dejaba irse. Y como que veían que que el colchón de la cama como que se hundía como si hubiese una persona sentada y que una amiga de ella no podía literalmente moverse, como que estaba así y solamente podía hablar como si el espíritu la estuviese agarrando y sentía que le faltaba el aire. Y ellas como que le pedían al espíritu que si se podían ir, que podían dejar el juego y el espíritu les decía que no y se reía Que con el no. tablero, así, bastante heavy. Sí, pues heavy, heavy. Yo creo, porque finalmente lo que haces en la Ouija es lo que hacemos cuando hacemos canalizaciones, también hipnosis, ¿no? Estamos canalizando. Lo que pasa es que en la Ouija uno como que no tiene quizás tantos recursos, no sabes cómo hacerlo correctamente y por eso, nada, pues te asustas, por eso puede Sí, venir cualquier espíritu al final, quizás no uno muy buena onda, ¿cachai? sino uno más Que, como un demonio, por así decirlo. claro, o simplemente alguien que se quiera comunicar y que no lo está pasando bien, ¿cachai? Entonces sí puede ser duro desde esa perspectiva. Igual siempre hay que saber que todas esas dimensiones, si uno las trata con amor, con luz, no como uno lo ve en las películas, así como, Sí. vete, no, no, sino que si uno los trata amorosamente, como enviándoles luz, los espíritus son en general muy benevolentes en ese sentido, continúan su camino. Mm. Ya como ya terminando esta entrevista, porque me quedé sin preguntas, pero hubo bastantes preguntas que Ujú. las improvisé en el momento, vendría Súper. la última pregunta.
¿cuál fue el momento más oscuro de tu carrera? El momento más oscuro de mi carrera Sí. fue cuando yo creo que en la época en que hice una transición, porque igual a pesar de que estudié en la India y estudié medicina y todo eso, yo fui durante muchos años productora de eventos, hacía conciertos en Chile, grandes. Y entonces fue más que oscuro, Te quedaste pegada. fue desafiar. ¿Lo Ahora podéis repetir sí, un ay, segundito, por perdón. favor? Es que te quedaste pegada un segundo. Sí, sí, espérate, voy a ver si tengo buena aquí la señal. Ya, perfecto. Te decía, yo creo que la época más como oscura o desafiante de mi carrera fue cuando yo antes hacía producción de eventos en Chile, hacía Ya. conciertos, y en un momento dije, ya, voy a ponerle fin a la parte de los conciertos y de la producción para dedicarme a lo que he estudiado y a lo que más me gusta, que es la sanación. Y ese como corte y tomar esa decisión me costó, diría como 26, 27 años, y decir como ya, la producción fue una etapa, ahora voy a ser 100% sanadora. Y eso me fue, más que oscuro, me fue como difícil, me fue un desafío, pero me encantó, fue un viaje precioso. Mm. Bueno, antes de concluir la entrevista, ¿hubo alguna pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga? Mm, quizás, por ejemplo, si las personas de todas las edades pueden hacer hipnosis, y yo creo que pues, eso lo contamos, porque si tú hiciste una hipnosis a los 10 años, pues es lindo saber que no hay edad, que podemos hacer hipnosis incluso cuando estamos en la panza de nuestra mamá, ¿cierto? Desde el embarazo hasta viejitos, viejitos. Y que es algo como súper seguro y bonito de hacer, de explorar. Bueno, ya ahí concluiríamos la entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista y eso sería todo. Me encantó, Etienne, me encantó conversar contigo, súper buena la entrevista, gracias a ti. A mí también. Sí, mira, actualmente son las 6:54. Lo voy a intentar subir ahora, ¿ok? Así que Va. lo podrías ver ahora. Es que no tengo edición, de hecho este video no tiene edición, todo va a estar de corrido, porque, no sé, como que encuentro que la edición le puede quitar como un poco de lo que vendría a ser como la entrevista, no sé, como que encuentro eso, Me pero encanta. para otras personas puede que no. Así que, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Chao. Me encantó. Besitos, Etienne, chaito, Chao. cuídate, me encantó la invitación, bye. Ya.